Bienvenidos a la página de Peque Educando. Yo soy la maestra Silvia Sánchez y hoy voy a compartir con ustedes el trayecto número 5 de segundo grado, matemáticas segundo grado, que se titula Construcción de figuras. Este aparece en la página 112 a la 115 del libro de texto. El eje temático es forma, espacio y medida. El tema es figuras y cuerpos geométricos y el aprendizaje esperado es construye y describe figuras y cuerpos geométricos. En este trayecto se pretende que los niños profundicen el análisis de las características de figuras geométricas como algunos cuadriláteros y triángulos a partir de su construcción. Lo vamos a lograr recortando unas figuras para obtener otras y construyéndolos a manera de rompecabezas. Y también vamos a utilizar la retícula cuadriculada para reproducir algunas figuras. La primera lección de este tema se llama mariposas y el objetivo es que identifiquen a los triángulos como figuras de 3 lados rectos. Para eso van a necesitar el recortable número 4 que aparece al final de su libro. Lo que se pretende es que los niños observen las alas de las mariposas y que identifiquen qué figura es la que necesitan para armar las alas de cada una de las mariposas. Pueden elegir cualquier figura, si saben cómo se llaman, de qué color es, cuál mariposa crees que podría construir, cuáles alas podría construir con este cuadrado rojo que tengo aquí. Van a necesitar recortar, pero antes de recortar se sugiere que los niños doblen y sobrepongan la figura para que ellos verifiquen. Aquí, pues bueno, se van a tener que fijar sí en la forma, pero también en el tamaño. Es algo que los puede estar guiando. Y la intención es que los niños reflexionen que a partir de un rectángulo se podrían formar, perdón, de un cuadrado se podrían formar los triángulos. Y de esta manera podrían colocar las alitas de la mariposa. Probablemente los niños tengan, no sea tan exacto su corte, no pasa nada, mientras que identifiquen que de ese cuadrado pueden hacer 2 triángulos, está bien. Continuarían, recortan otra de las figuras, la doblan, las superponen, verifican cuál podría ser. Por ejemplo, se darían cuenta que con esta amarilla podríamos hacer las alitas de esta mariposa, estos 2 triángulos. Con esta figura, que es la mitad de un círculo, la azul, ¿cuál mariposa podríamos completar sus alas? Observa a cuál se parece. ¿Cómo la doblarías? A ver, marca el doblez, sobreponla sobre la mariposa. ¿A cuál le queda? A la pequeña. Entonces, una vez que los niños ya lo han doblado, ahora sí recortan y pegan encima de la mariposa que ellos consideran que pueden hacer las alitas con esa figura. En este caso sería esta pequeñita. Recortan la siguiente figura y igual la giran, la acomodan hasta que se dan cuenta que puede completar esta. En este caso, este trapecio serían las alas de esta mariposa. Y la última pues sería la figura que era un rombo para esta figura. La recomendación es que primero los niños recorten las figuras. Puedes abreviar tiempo pidiéndoles que ya las lleven recortadas y después las doblen antes de recortar para verificar en cuál pudiera ser y cómo sería el corte. La segunda lección se llama el moño de María y el objetivo es que identifiquen cuadriláteros como figuras de 4 lados. Lo que se le va a solicitar a los niños es que utilicen su recortable número 5. Igual pedirles que con tiempo o de tarea te los lleven ya recortados para abreviar tiempo. Y les vamos a pedir que observen este moño, que es el moño de María, y abajo está un molde donde tendríamos que reproducir la figura y es muy probable que aquí los niños se guíen con los colores. Tendremos que acomodar las figuritas para que nos quede igual. Algunas preguntas que te pueden guiar en la reflexión con los niños es,
cuántos lados tiene cada figura, cómo se llaman las figuras de 4 lados rectos. Cuando precises que se llamen cuadriláteros, bueno, pues preguntar cuáles cuadriláteros conocen. Incluso pueden dibujarlos o escribirlos en el pizarrón, escribir su nombre, el cuadrado, el rombo, el rectángulo, y preguntarle si se pueden obtener cuadriláteros a partir de otras figuras, que es lo que estaríamos haciendo en esta actividad. ¿Cuáles podríamos obtener y cómo? Entonces, los niños tienen ya sus piezas recortadas. Voy a hacer la pantalla más chiquita para poder mover las piezas. Podemos guiar la reflexión, si los niños no lo hacen, que reúnan las piezas por colores. Primero hay que dejarlos que ellos lo intenten solitos, pueden hacerlo en binas, y vamos a pedirles que acomoden las piezas que quepan todas en esta figura. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono. ¿Podríamos con estas figuras completar y que no nos queden espacios en blanco? Bueno, pues lo vamos a intentar. Entonces, que los niños vayan acomodando las figuras. Hay varias maneras de hacerlo. Los niños van a tener que estar acomodando, girando. Primero que acomoden antes de pegar, y una vez que ya las hayan acomodado, que ya verificaron que es correcto, entonces las pegan. Se darán cuenta que algunas figuras las tendríamos que girar para que queden en el espacio indicado. Socializan cómo le hicieron, cómo los acomodaron. Ahora vamos a hacer este de en medio. ¿De qué color es? Bueno, vamos a utilizar. ¿Qué figura es esta? Es un cuadrado. Vamos a acomodarlos para que nos queden, para que cubran todo el espacio. Igual los niños permitimos que acomoden, que verifiquen cómo lo podrían hacer hasta que descubran el acomodo necesario para cubrir este espacio. Y la última figura, vamos a usar este trapecio. Que los niños primero sean los que acomoden, si se dan cuenta que así no quedaría, que los recorran, que los volteen hasta que les quede. Incluso tu maestro podrías tener esta diapositiva para hacerlo en el pizarrón, o preguntarle a los niños quién quiere pasar, o hacerlos en FOMI para que los niños pudieran pasar a socializar en el pizarrón. Te recomiendo retomar las preguntas de análisis al momento de socializar. La tercera lección se llama Dibujemos, y el objetivo es que tracen figuras apoyándose en una retícula cuadrada. ¿Qué observan? ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Para qué nos sirven las líneas que están al fondo? Aquí se recomienda que los niños tengan una regla o una escuadra para que los lados le queden rectos. La práctica del uso de la regla es importante que empiece desde los primeros grados. Enseñarles cómo acomodar la regla. Incluso podrías trazar algunas líneas rectas antes de entrar al trabajo con la cuadrícula, para que los niños observen cómo se trabaja con la regla. Una vez que ya los tienes, lo que les pedirías a los niños es que observen la figura. ¿Qué figura es? Es una casa. ¿Qué líneas tiene? ¿Curvas o rectas? Tiene rectas. ¿Cuántos cuadritos, por cuántos cuadritos está conformado la ventana? ¿Por cuántos cuadritos está conformada la puerta? Esta pregunta es para centrar en el uso que le pudieran dar a los cuadritos para trazar su casa, ya que para algunos niños no es esto evidente. Con sus colores van a reproducir esta casa, este modelo, en la parte de abajo, y la retícula está en la parte de abajo porque algunos niños se van a guiar por la línea, algunos otros van a contar los cuadritos, pero otros se van a guiar. Bueno, si aquí está esta línea, entonces yo voy a empezar por aquí. Permíteles que ellos elijan por dónde van a empezar, y cuando ya lo pongas en común, cómo le hicieron, ver las dificultades que tuvieron, por dónde empezaron, por dónde creen que sería más fácil. Algunos niños pueden empezar por la parte de abajo. Si notas que la línea le quedará más chiquita,
puedes orientar la atención en cuenta cuántos cuadritos, pero en un primer momento permite que ellos hagan el trazo. Incluso podrías tener fotocopias de esta retícula o imprimirla en Word o en Excel para que los niños, si se equivocan en este libro, en su libro de texto, pues tengan la opción de trazarlo nuevamente con las recomendaciones ya que tú le des. Entonces los niños van a ir trazando las líneas. Estas que van en diagonal es probable que sea más complicado para ellos. Observa cómo lo están haciendo, qué reflexiones hacen con sus compañeros. Y ya cuando pongas en común, ya cuando socialicen cómo lo hicieron, es importante que concluyan que pueden usar los cuadritos para saber la medida de los lados, ya que esto les servirá en lecciones posteriores. En este caso, si las líneas no les quedaron del tamaño indicado, pues bueno, podemos contar cuántos cuadritos tiene en la parte de abajo, cuántos cuadritos tiene la pared hacia arriba, cuántos cuadritos tiene el techo, cuántos cuadritos bajo, cuántos cuadritos tiene la puerta. Esa sería la lección. Y la lección número 4 se llama cuadrados y rectángulos iguales. Y aquí el objetivo es que usen implícitamente la idea de ángulo recto como una característica de cualquier cuadrado o rectángulo y que noten que sus lados son iguales. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, van a trabajar en parejas, van a necesitar una hoja cuadriculada para que tú ya la lleves impresa. O bien, perdón, esta es de la lección anterior. Puedes trabajar otros ejemplos donde ellos tengan que reproducir figuras. Los maestros que ya que están trabajando con el material de Peque Educando, ya en el cuaderno del alumno yo les incluí unas cuadrículas para que ellos puedan dibujar o trazar un dibujo en la primera cuadrícula y un compañero va a copiar el dibujo en la otra cuadrícula. Aquí tienes que precisar que los dibujos que hagas pues tendrían que respetar o ir sobre las líneas, es decir, si el niño te hace, bueno, yo quiero que haga un sol, pues entonces no sería muy viable para que su compañero lo reproduzca y no es el objetivo que queremos lograr. Entonces hay que precisarle a los niños que el dibujo que ellos hagan tiene que seguir las líneas que están en la cuadrícula. Si por ejemplo hacen un sombrero o un coche, tendrían que seguir lo más posible la cuadrícula. Esto sería un sombrero, que empiecen por líneas muy sencillas o bien incluso por figuras, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo. Aquí se darían cuenta, o bueno, estarían trabajando de manera implícita esta parte que nos comentaba el propósito del ángulo de 90 grados que es necesario que aparezca aquí en las figuras para que lo puedan reproducir. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo juntos.